Censura. Eso es lo que lamentablemente estamos viendo el día de hoy, porque a una AFP, particularmente a AFP Habitat, recordemos que en Chile hay un sistema de capitalización individual para el sistema de pensiones, se le censuró por unas publicidades que estaba haciendo tanto en la tele como en redes sociales y que no decían nada falso. Básicamente decían que la propiedad de las pensiones son de los trabajadores, que las pensiones se pueden heredar, que todo eso es cierto y es legal, es el sistema que tenemos actualmente y que por lo tanto cuida tu pensión y bueno, tratan de decir invierte con nosotros, bla, bla, bla. Pero decían eso en parte porque se está discutiendo el tema de la propiedad sobre las pensiones y hay un impulso muy grande de sectores políticos del gobierno, particularmente de la izquierda del Frente Amplio y Partido Comunista, para apropiarse de esos fondos de pensiones. Nada falso en lo que se está diciendo ahí, especialmente en el tema de la propiedad. Bueno, finalmente el Estado a través de la Superintendencia de Pensiones mandó a censurar esa publicidad por decir que era falso. ¿Y qué es lo que se dice que es falso? El tema de que los trabajadores son propietarios de su pensión. ¿Qué locura es esa? Y por supuesto ahora la AFP está apelando y ojalá la justicia haga lo correcto y quite este nivel de censura. Porque ¿cómo se va a censurar diciendo que es información falsa cuando es exactamente lo que hay ahora? Y por algo también se permiten los retiros del 10%. Por algo también las personas se quejaban cuando decían que tienen pérdida en su fondo de pensión. Porque en la práctica es un fondo de pensión que es del trabajador y es heredable. Entonces no hay nada que es mentira. Pero se ve esta disposición a la censura y la continuación de este mensaje negativo que instaló Isquia Siche, en el cual se dice el trabajador no es dueño de su pensión ni de sus fondos de AFP. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Gabriel Lobos 24, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje. Excelente contenido. Siga así, amigo. Bueno, muchas gracias por el apoyo, se agradece mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Recordemos, para hacer un contexto, de que actualmente se está discutiendo el tema de la propiedad sobre los fondos de pensiones. Hay un mensaje con el que se busca eliminar la AFP, que es un discurso, pero otra parte, que podríamos separarlo un poco, es qué va a ocurrir con los fondos que están en la AFP. Y esto se puede dividir en tres grandes bandos. Uno, que es usualmente asociado a la derecha, de dejar el sistema de AFP tal como está y que no se toquen los fondos de pensiones, pero que se siga estructura corporativista. Otro, que es el sistema, digamos, cuatro bandos, son aquellos que están en contra de la AFP, pero quieren permitir que exista y se haga otros sistemas o mixtos o sistemas libres con retiro, y otros que quieren eliminar la AFP, usualmente asociado a la izquierda, pero que quieren retirar el dinero. Mientras el cuarto bando, que es aquel que está en el gobierno de Gabriel Boric, es aquel que quiere apropiarse de los fondos de AFP y utilizar esa plata para hacer un sistema colectivo. O sea que el Estado le va a quitar su pensión al trabajador y van a gastar la plata como ellos estimen conveniente. Esas son un poco las divisiones. Y en medio de todo eso, la AFP Habitat, que hay muchas AFP, hizo el siguiente campaña publicitaria en las redes sociales como en la televisión, que eventualmente fue censurada. Y vamos a ver las razones. Yo estoy en Habitat, porque mis ahorros son mis ahorros. Están seguros y me han dado la mejor rentabilidad a largo plazo. Yo estoy en Habitat porque si algún día no estoy, mis ahorros serán para mi familia. Hoy estoy en Habitat y a futuro yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. ¿Lo vieron? No se dijo en realidad ahí nada que sea falso. Eso de que cada trabajador es dueño de su fondo de pensión, sí, es cierto, por eso se justificaron los retiros. ¿Es también cierto que son heredables los fondos de pensión? Sí, si uno se muere pasa a los herederos, ya sean los hijos, suma y sigue. Entonces, en realidad no hay nada ahí que sea falso. Ahora, claramente lo están haciendo ahí porque está esa discusión sobre la nacionalización o el control del Estado en los fondos de pensión. Pero no hay nada que sea falso ahí. Y la Superintendencia de Pensiones, que en muchas otras ocasiones se ha quedado callada para muchos temas, ¿qué hizo ahora? Los censuró. Los censuró porque decían que realmente esto era falso. Pero ¿cómo va a ser falso? Si todo lo que se colocaba ahí es cierto. Tanto así
que esa es la estructura actual que justifica la estructura de los retiros de los fondos de AFP. Incluso las mismas críticas de los no más AFP era que decían de que había pérdidas y eso afectaba a los fondos de pensión del trabajador. Y en su momento decían que esos fondos no existían, lo que se demostró que era mentira cuando se dio los retiros. Entonces, ¿cómo va a ser falso lo que está ahí? Más parece realmente un intento de presión política ratificando las intenciones apropiadoras y expropiadoras de este gobierno con las declaraciones que dio en su momento Isquia Siches, que también dice que esa propiedad es inexistente de los trabajadores sobre su fondo de pensión. Pero sí hay algunos que creen que en la medida de que la ciudadanía crea que es mi plata y no hay sistemas de seguridad social, vamos a salir adelante. Me parece que es fútil, no sirve y además es profundamente falso. Entonces, es una declaración de hace unos días y que generó bastante controversia y ha sido muy criticada porque es claramente falsa. Los trabajadores sí son propietarios de su fondo de pensión y por lo mismo tienen derecho a poder decir qué hacer con su dinero, y ahí se justifica el argumento a favor de los retiros de los fondos de AFP, ya sea en un 10% como en un 100%, etc. Pero claramente son propietarios. Pero lo que está haciendo aquí la superintendencia es censurar a una AFP que puede ser una estructura corporativista, todo lo que quieran con los problemas que tienen las modificaciones que se han hecho, pero que en esa publicidad está diciendo algo que es verdadero. Y es un intento de censura que claramente es para empujar esta dialéctica, este discurso que ha impulsado particularmente Isquia Siches, pero principalmente el gobierno de Gabriel Boric, de que tú como trabajador no eres dueño de tu pensión, lo que es claramente falso. Y eso es para poder naturalizar, para hacer más fácil la idea de la apropiación del Estado sobre los fondos de pensiones. Sumamente vergonzoso. Pero bueno, ante esto finalmente AFP Habitat reaccionó y decidió acudir a la justicia para defender esa publicidad que, yo insisto, ¿tiene algo falso? O sea, díganme ustedes, ¿tiene algo falso lo que se dice ahí? Yo no veo nada falso en eso, pero para defender esa publicidad y que se quite esta sanción al argumentar que esto está dentro de la libertad de opinión y de información y de que en realidad esto no tiene nada falso, ya que las mismas sentencias anteriores, como también la estructura del sistema AFP, ratifica que los trabajadores son dueños de su pensión individual. Entonces, y que es heredable. Entonces, ¿dónde está la información falsa? Y yo insisto, yo creo que aquí efectivamente se está haciendo una censura que es sumamente ilegítima y además en argumentos sumamente falsos. En este caso, creo que la AFP tiene razón. Ahora, esto no deja de lado que la AFP tenga muchos problemas, que sea una estructura corporativista, que desde la década de los 90 se le hayan hecho muchas modificaciones negativas. Eso no es lo que estamos discutiendo aquí, eso es un tema aparte. Pero aquí lo que estamos discutiendo es una estructura de censura por parte del Estado chileno en contra de una AFP por dar un mensaje que es claramente verdadero y que parece ser que la única intención dentro de esta censura es aplicar un discurso que ya está diciendo Isquia Siches hace algún tiempo, de que el trabajador no es dueño de su fondo de pensión. No vaya a ser que porque la gente le dicen esto empiecen a cuidar más a sus pensiones y quieran apoyar los retiros. Claramente con todo esto se muestra la intención nuevamente, que ya debería estar claro, pero cada vez se nota más, de ese intento por parte del Estado y los sectores colectivistas de apropiarse de esos dineros. Y parte de eso, como todavía son muy populares los retiros y la gente quiere su plata dentro de sectores de izquierda, de centro y de derecha, están ya empezando con el discurso de que en realidad esa plata o no existe o no es tuya. Lo que es una mentira, pero lo están repitiendo. Y este intento de censura va en la misma dirección. Y lo importante es dejar claro que esa plata sí es del trabajador. Y por eso es importante que se permitan los retiros, porque es un tema de justicia, de lo correcto, permitir que cada trabajador pueda decir qué hacer con el fruto de su trabajo. Todos tenemos necesidades distintas, todos tenemos situaciones complejas que son diferentes, y dentro de esa misma individualidad y lo único de cada situación, cada persona debe decir qué hacer con lo propio, incluso si es para gastarlo por gusto o por necesidad. Pero por un argumento más práctico también es el tema de que es evidente con este intento de censura y lo que hemos visto en las semanas anteriores, que hay un intento del gobierno de Boric de censurar y eventualmente apropiarse de esos fondos de pensión. Claramente va avanzando a pasos agigantados la idea de apropiarse de las pensiones de los trabajadores por el Estado. Todo indica en esa dirección y por eso es una sorpresa como los sectores de la derecha principalmente, de manera bien tosuda y para defender su estructura corporativista, rechazan los retiros. No, vamos a dejarlo igual, es que va a haber inflación, cuando ni siquiera el factor principal dentro de la inflación que nos está afectando tanto a nivel internacional como por malas decisiones de gobierno anteriores por deuda. Pero además de eso, cuando se apropien de esos fondos de pensiones se los van a gastar y la inflación va a ocurrir igual porque van a gastarse esa plata.
Entonces no tiene ni un sentido, pero claramente ahí les van a dar todos los malabarismos mentales a los sectores de derecha para defender esa estructura corporativista, que además se le han hecho modificaciones muy nefastas desde la década de los 90 al sistema de AFP, y de manera permanente van a justificar los rechazos. Y cuando eventualmente se dé la expropiación o la nacionalización de los fondos de pensiones, van a ver a los de derecha, especialmente a los republicanos, que también todos rechazando los retiros, golpeándose el pecho indignados. Hoy no puede ser. Cuando la tosudez de esos sectores de derecha a bloquear los retiros de los fondos de AFP va a ser lo que hará que los trabajadores pierdan sus pensiones. Por eso también Boric rechaza los retiros, porque no quiere que se vaya la plata. Y con todo este tipo de censura y actos anteriores, claramente es así. Ojalá se sumen los de derecha, al igual que los de centro izquierda, que en gran medida ya se han sumado al partido de la gente y a Pamela Giles en apoyar los retiros de los fondos de AFP. Porque lo que están haciendo aquí es claro por parte del Estado. Hay un intento de ir preparando el terreno para la apropiación de esos fondos de pensiones, llegando al punto de hacer censura. Inaceptable. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Creen que debe apoyarse un retiro del 100%, del 10%, ningún retiro? ¿Por qué? ¿Qué les parece la publicidad censurada de AFP Habitat y con respecto al fondo de AFP? ¿Creen que está bien censurada, que está mal, se ha atacado la libertad de expresión? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.